Imagina que tienes 19 años, abandonas la universidad más prestigiosa del mundo, prometes revolucionar la medicina y en menos de una década te conviertes en la mujer multimillonaria más joven del planeta según la prensa. Ahora imagina que todo eso estaba construido sobre una mentira tan grande que puso en riesgo la salud de miles de personas y terminó en un juicio histórico. Esta es la historia de cómo una startup logró engañar a inversores, políticos, medios y pacientes. Esta es la historia de Theranos. Todo comienza con una joven llamada Elizabeth Holmes. Estudiaba en la Universidad de Stanford cuando decidió dejar la carrera para fundar su propia empresa. La narrativa era perfecta, una genio incomprendida, obsesionada con cambiar el mundo, inspirada por el miedo a las agujas y convencida de que los análisis de sangre debían ser rápidos, baratos y accesibles. En 2003 fundó Theranos con una promesa casi mágica: realizar cientos de pruebas médicas con apenas unas gotas de sangre extraídas del dedo. En una industria donde los análisis requerían tubos llenos de sangre y laboratorios complejos, la propuesta sonaba revolucionaria. Holmes no solo vendía tecnología, vendía una visión. Decía que millones de personas podrían detectar enfermedades temprano, que se salvarían vidas, que la medicina sería democrática. Y Silicon Valley ama dos cosas: la disrupción y los fundadores carismáticos. Elizabeth Holmes entendía perfectamente el lenguaje del poder. Vestía siempre de negro, con cuello alto, imitando deliberadamente a Steve Jobs. Hablaba con una voz grave y pausada que transmitía autoridad. Miraba fijo a los ojos y repetía frases como mantra: estamos cambiando el mundo. No vendía un producto, vendía una misión moral. Theranos comenzó a atraer inversores de alto perfil. Y aquí está el primer gran punto polémico: muchos de ellos no eran expertos en biotecnología ni en medicina. Eran figuras políticas y empresarios acostumbrados a apostar por líderes, no por datos científicos. En su junta directiva se sentaron nombres como el exsecretario de Estado George Shultz y el exsecretario de Defensa James Mattis. Personas con enorme peso político, pero sin formación técnica en diagnóstico clínico. Mientras tanto, dentro de la empresa, la realidad era distinta. La tecnología no funcionaba como se prometía. La famosa máquina, llamada Edison, tenía fallos constantes. Las pruebas eran imprecisas. En muchos casos, simplemente no daban resultados fiables. Pero en lugar de frenar y corregir, la cultura interna se volvió hermética y agresiva. Empleados que cuestionaban la validez de los resultados eran apartados o despedidos. Se firmaban acuerdos de confidencialidad extremos. Se dividían los equipos para que nadie tuviera una visión completa del sistema. Se generó un ambiente de secretismo donde la narrativa externa importaba más que la verdad interna. Y sin embargo, hacia afuera todo parecía éxito. En 2014, Theranos estaba valorada en $9.000 millones. Elizabeth Holmes aparecía en portadas de revistas como Forbes y Fortune. Era presentada como la nueva estrella del emprendimiento, un ícono femenino en un mundo dominado por hombres. La historia era tan poderosa que pocos se atrevieron a cuestionarla. Aquí entra un elemento clave que casi nadie analiza con suficiente profundidad: el culto a la personalidad en Silicon Valley. Durante años, el ecosistema tecnológico promovió la idea del fundador visionario que ve el futuro antes que nadie. Se normalizó la frase "fake it till you make it", finge hasta que lo logres. En software, esto puede significar lanzar un producto incompleto y mejorarlo después. Pero en medicina, el margen de error no es el mismo. Theranos logró acuerdos con grandes cadenas de farmacias como Walgreens para instalar sus centros de pruebas en tiendas físicas. Personas reales comenzaron a hacerse análisis confiando en la promesa de rapidez y precisión. Algunos resultados indicaban enfermedades graves que luego se demostraron incorrectas. Otros omitían problemas reales. No estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de salud. La gran grieta comenzó cuando un periodista del Wall Street Journal, John Carreyrou, empezó a investigar denuncias de ex empleados. Lo que encontró fue explosivo. Testimonios internos revelaban que muchas de las pruebas no se realizaban con la tecnología propia de Theranos, sino con máquinas tradicionales de otras compañías, modificadas para intentar procesar micromuestras de sangre. En 2015,
el Wall Street Journal publicó el primer artículo que cuestionaba abiertamente la tecnología de la empresa. La reacción fue inmediata. Theranos y Holmes negaron las acusaciones, atacaron la credibilidad de las fuentes y reforzaron su narrativa pública. Pero ya era demasiado tarde. Las agencias reguladoras comenzaron a investigar. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos inició inspecciones. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid detectaron irregularidades graves en el laboratorio de la compañía. Se impusieron sanciones. Se prohibió temporalmente a Holmes operar laboratorios clínicos. El castillo empezaba a desmoronarse. En 2016, la valoración de la empresa se desplomó. Inversores que habían puesto cientos de millones comenzaron a entender que quizá no habían invertido en una revolución médica, sino en una historia bien contada. Y aquí está la pregunta incómoda: ¿cómo pudo pasar esto? Parte de la respuesta está en la combinación explosiva de ambición, narrativa y falta de escrutinio técnico. Muchos inversores no exigieron pruebas científicas revisadas por pares. Confiaron en demostraciones controladas dentro de la empresa. Confiaron en el prestigio del consejo directivo. Confiaron en la imagen de una fundadora brillante. Pero también hubo señales internas ignoradas. Ingenieros y científicos advirtieron problemas. Algunos denunciaron irregularidades ante autoridades. Fueron tratados como traidores. El sistema premió el silencio y castigó la crítica. La historia de Theranos no es solo la caída de una empresa, es un espejo de cómo funciona la cultura del hype tecnológico. Cuando la narrativa se vuelve más poderosa que los datos, cuando el carisma reemplaza la evidencia, el riesgo se multiplica. En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Elizabeth Holmes y al entonces presidente de la empresa, Ramesh Balvani, de fraude masivo. Se les señaló por haber engañado deliberadamente a inversores sobre la capacidad tecnológica y los ingresos de la compañía. Ese mismo año, Theranos se disolvió oficialmente, pero el capítulo final estaba lejos de terminar. El juicio penal contra Holmes comenzó años después y se convirtió en uno de los procesos más mediáticos de la historia reciente de Silicon Valley. La imagen de la joven prodigio se transformó en la de una acusada enfrentando cargos de fraude electrónico. Durante el juicio, la defensa argumentó que Holmes no actuó con intención criminal, que creía genuinamente en su tecnología y que fue influenciada por su socio y pareja. La fiscalía sostuvo que hubo engaño consciente y sistemático. En 2022, el jurado la declaró culpable de varios cargos relacionados con fraude a inversores. La sentencia incluyó más de 11 años de prisión. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más incómoda. Porque Theranos no fue solo un fraude aislado. Fue posible gracias a un ecosistema que glorifica el crecimiento acelerado, que celebra la audacia sin siempre exigir responsabilidad proporcional. Silicon Valley ha producido innovaciones increíbles, pero también ha creado un entorno donde el relato puede inflar valoraciones más allá de la realidad. Cuando se trata de aplicaciones o redes sociales, el daño puede ser financiero. Pero cuando hablamos de salud, el daño puede ser humano. La lección más cara no fue solo el dinero perdido por inversores, que superó los cientos de millones. Fue la erosión de confianza en el sector tecnológico aplicado a la medicina. Fue el golpe a pacientes que recibieron resultados erróneos. Fue el recordatorio de que la innovación no puede saltarse el método científico. Theranos prometía democratizar la salud. Terminó demostrando que sin transparencia, la promesa se convierte en peligro. Y sin embargo, muchos todavía se preguntan: ¿Elizabeth Holmes fue una estafadora calculadora o una emprendedora que cruzó la línea creyendo que eventualmente lograría que la tecnología funcionara? La respuesta no es simple, pero lo que sí es claro es que durante años, demasiadas personas decidieron no mirar demasiado de cerca. La historia continúa revelando algo más profundo. El poder de una narrativa bien construida puede eclipsar la realidad técnica durante mucho tiempo. Holmes entendió que en el mundo de las startups, la percepción crea valor. Y durante un tiempo, esa percepción fue suficiente para construir un imperio. Pero la biología no responde al marketing. La sangre no obedece al pitch deck. Y los datos clínicos no se pueden improvisar.
Theranos enseñó que no todas las industrias toleran el mismo nivel de experimentación, que no todo se puede iterar sobre la marcha, que hay límites éticos que no se pueden disfrazar de visión. En la próxima parte vamos a entrar en lo que casi nadie cuenta: las señales internas ignoradas, las tácticas legales agresivas para silenciar críticas y el papel de los grandes inversores que prefirieron creer antes que verificar. Porque si esta historia se repite en el futuro, no será solo por una persona. Será por un sistema entero dispuesto a creer en milagros tecnológicos sin pedir pruebas suficientes. Dentro de las oficinas de Theranos, la tensión no era un rumor, era parte del aire. Ex-empleados describieron una cultura donde el miedo era constante. Las áreas estaban compartimentadas de forma casi obsesiva. Un equipo no sabía exactamente qué hacía el otro. La información fluía en vertical, nunca en horizontal. Y todo giraba alrededor de proteger el secreto. El secreto era el producto. O más bien, la ilusión del producto. Ingenieros jóvenes llegaban emocionados, convencidos de que estaban participando en la próxima revolución médica. Muchos venían de universidades prestigiosas. Algunos habían rechazado ofertas en empresas consolidadas por el atractivo de cambiar el mundo. Lo que encontraban era un entorno donde las metas técnicas parecían inalcanzables, pero la presión por mostrar avances era inmediata. Las máquinas Edison fallaban con frecuencia. La precisión de los resultados no alcanzaba los estándares regulatorios. En pruebas comparativas, los datos variaban demasiado como para considerarse confiables. Cuando los científicos advertían que la tecnología no estaba lista para ser usada en pacientes reales, la respuesta no era frenar, sino redoblar el discurso. Aquí aparece uno de los puntos más inquietantes de toda la historia: la estrategia legal para silenciar disidencias. Theranos contrató a uno de los abogados más temidos de Estados Unidos, David Boies, y su firma ejerció una presión intensa sobre exempleados que hablaban con periodistas. Se enviaban cartas amenazando con demandas multimillonarias por violación de acuerdos de confidencialidad. A jóvenes ingenieros recién graduados se les insinuaba que podían quedar arruinados financieramente si hablaban. La asimetría de poder era brutal. Por un lado, una empresa valorada en miles de millones con respaldo político. Por el otro, empleados de 23 o 24 años con préstamos estudiantiles. Muchos optaron por el silencio. Pero no todos. Algunos decidieron arriesgar su carrera para contar lo que ocurría. Fue gracias a esas voces internas que el periodista John Carreyrou pudo reconstruir el rompecabezas. Y aquí hay otra lección clave. Sin prensa investigativa rigurosa, Theranos probablemente habría seguido operando durante mucho más tiempo. Mientras tanto, hacia afuera, la narrativa seguía creciendo. Elizabeth Holmes daba conferencias, aparecía en paneles, era invitada a foros económicos globales. Se hablaba de ella como la próxima gran figura tecnológica. La comparación con Steve Jobs no era accidental, era parte del branding. La historia de la joven visionaria que desafía a una industria tradicional vendía titulares. Pero dentro de los laboratorios, la realidad era que muchas pruebas se estaban realizando con equipos convencionales comprados a compañías como Siemens, modificados para intentar procesar volúmenes mínimos de sangre. Y aún así, los resultados eran inconsistentes. El problema no era solo técnico, era estructural. La sangre obtenida por punción en el dedo puede tener características distintas a la extraída por vía venosa. Variables como la hemólisis o la contaminación afectan los resultados. Reducir el volumen complica aún más la precisión. No era simplemente miniaturizar una máquina, era enfrentar limitaciones biológicas complejas. Sin embargo, la empresa comunicaba que podía realizar más de 200 tipos de análisis con unas gotas. En realidad, el número de pruebas que funcionaban adecuadamente en su propio sistema era mínimo. Cuando los reguladores comenzaron a inspeccionar más a fondo, descubrieron deficiencias graves en el laboratorio principal de la compañía. Se encontraron problemas de control de calidad, documentación incompleta y fallos en la validación de métodos. No se trataba de pequeños errores administrativos, sino de incumplimientos que podían afectar directamente la salud de los pacientes. En paralelo, algunos pacientes empezaron a notar inconsistencias.
Personas que recibían diagnósticos alarmantes y luego obtenían resultados normales en otros laboratorios. Embarazadas que recibían marcadores preocupantes que después resultaban falsos. Individuos que ajustaban medicamentos basándose en datos erróneos. Este es el punto donde la historia deja de ser un drama corporativo y se convierte en un dilema ético profundo. ¿Qué sucede cuando la obsesión por cumplir una promesa pública supera el compromiso con la verdad científica? Muchos defensores de Holmes argumentaron que en Silicon Valley es común exagerar proyecciones. Que casi todas las startups presentan hojas de ruta ambiciosas que luego se ajustan. Pero hay una diferencia crítica. Prometer que una aplicación tendrá más usuarios el próximo año no pone en riesgo vidas. Prometer resultados clínicos precisos cuando no los tienes. Sí. Otro aspecto polémico es el rol de los grandes inversores. Algunos eran multimillonarios con amplia experiencia empresarial. Otros, familias adineradas con tradición política. ¿Por qué no exigieron auditorías técnicas independientes? ¿Por qué aceptaron demostraciones controladas en lugar de validar la tecnología con expertos externos? Parte de la respuesta puede estar en el miedo a quedarse fuera. Cuando una startup comienza a atraer nombres influyentes, el efecto bola de nieve es poderoso. Nadie quiere ser el único que no apostó por la próxima revolución. La reputación colectiva funciona como aval implícito. También influyó el momento cultural. A principios de la década de 2010, la narrativa de la disrupción era dominante. Empresas tecnológicas estaban transformando industrias enteras, y cuestionar a una startup ambiciosa podía parecer conservador o poco visionario. En ese contexto, la fe reemplazó al escepticismo. Pero la biotecnología no es una red social. No se puede iterar con la salud de las personas como si fuera una aplicación en fase beta. Cuando finalmente la presión regulatoria se intensificó, Theranos intentó resistir, negar y reconfigurar su discurso. Pero el daño ya estaba hecho. Las investigaciones oficiales avanzaron, los socios comerciales comenzaron a tomar distancia y la narrativa heroica empezó a desmoronarse frente a la evidencia técnica. La gran promesa de democratizar la salud terminó revelando algo mucho más incómodo, que durante años se priorizó la valoración sobre la validación, el carisma sobre los datos y la expansión sobre la ética. Y ahí, en ese choque brutal entre el relato y la realidad, Theranos dejó de ser una startup prometedora y se convirtió en un símbolo. Un símbolo de lo que ocurre cuando el ecosistema entero decide creer antes de comprobar. Un símbolo de cómo la ambición sin límites, combinada con falta de supervisión real, puede construir un gigante con pies de barro. Porque al final, la lección no fue solo que la tecnología no funcionaba. La lección fue que demasiadas personas prefirieron no mirar demasiado de cerca mientras la historia era conveniente. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, no solo cayó una empresa, cayó una ilusión colectiva.